Ten una afectuosa bienvenida a nuestra clase número 2 ya de nuestro ciclo de preparación para los exámenes libres de tercero medio. En esta clase continuaremos, y de hecho terminaremos ya, con lo que tiene que ver con los números complejos. Específicamente lo que vamos a ver en esta clase es operatoria con los números complejos. Bueno, en todos los conjuntos numéricos se pueden hacer operaciones entre los números. Las 4 operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación y división, y muchas otras más que se pueden hacer dependiendo, ¿cierto?, de los números que se hayan visto, raíces, potencias, etc. En el caso de los números complejos, veremos solo las 4 operatorias básicas. Así que comenzaremos de inmediato con la adición de números complejos. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Vamos a nuestro libro, ahí en la página 92, donde sale ahí adición y sustracción de números complejos. Específicamente, en la página 93, se menciona ahí la manera en que podemos nosotros sumar números complejos. Si, por ejemplo, el número complejo está en forma binomial, por ejemplo, Z1 es A más BI, y Z2 será C más DI, ¿cierto? No sé si lo ponen así en el libro, claro, justamente. A más BI, C más DI. Si yo quiero sumar Z1 más Z2, se hace de la siguiente manera. Se suman las partes reales primero y las imaginarias. O sea, será A más BI más C más DI. Y esto será A más C más B más D I. O sea, sumo yo las partes reales y luego las partes imaginarias. De manera parecida es si yo expongo el número como par ordenado. Recordemos, ¿cierto?, que esto puede ser como par ordenado A, B y C, D, como par ordenado. Yo recomiendo que si vamos a usar números complejos y vamos a operar números complejos, usemos la forma binomial. Es una recomendación mía. Yo lo encuentro más sencillo así. ¿Por qué? Lo vamos a ver con un ejemplo numérico, para poder entender por qué es mejor usar la forma binomial. Veamos algún ejemplo que aparezca ahí. A ver, bueno, aquí sale una explicación, pero en realidad no nos vamos a detener con esas explicaciones. Vaya, en el libro no aparece. Bueno, deben haber ejemplos más adelante, en las páginas siguientes, pero voy a inventar entonces uno para poder explicarlo, si es algo sencillo. Supongamos de que el número complejo Z1 será 3 más 2i, y el número complejo 2 será, no sé, 6 menos 5i. Ahí tengo yo dos números complejos y los voy a sumar. Z1 más Z2. Entonces será 3 más 2i más 6 menos 5i. Si yo observo acá, yo puedo trabajar esta operación como términos algebraicos, donde voy a tener que reducir términos semejantes. Acá tengo un término semejante, que son las partes real, 3 más 6, 9. Y la parte imaginaria también puedo reducir como término semejante, 2 menos 5 es menos 3i. Por lo tanto, la suma de estos dos números complejos es 9 menos 3i. Ahora, si yo me voy a la parte gráfica de esto, ¿cómo yo explico la suma de números complejos en la gráficamente? Si yo graficara estos dos en el plano... eso es lo que quería mencionar ahora que veo con el plano. En el libro se habla del plano Argand, cuando hablamos de este plano horizontal y vertical. Yo le dije plano cartesiano. Bueno, me quedó la duda. Después de grabar las primeras clases, me puse a averiguar un poco y descubrí que se le llama plano Argand al plano... Es un plano cartesiano, pero se le llama así
cuando se trabaja en el contexto de los números complejos. ¿Ok? Donde el eje horizontal es el eje real y el eje vertical el eje imaginario. En ese contexto, el plano cartesiano, porque es la misma idea, el plano cartesiano, pero recibe el nombre de plano de Argand. Ok, si nosotros quisiéramos graficar esto en el plano de Argand, vamos a tratar a ver si nos resulta, porque como no tenemos cuadriculado en la pizarra, pero vamos a ver. Quiero yo sumar estos dos números complejos. Primero los grafico. El Z1 será 1, 2, 3, 1, 2, ¿cierto? Por aquí estará. Por aquí. Z1. Y Z2 será 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el 3, acá está el 6. Y el menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Este es el 2. Ahí y ahí. Si yo grafico los módulos de estos dos números complejos, recordemos, ¿cierto? Que el módulo es la distancia que hay entre el origen y el... Es un vector, ¿cierto? Que marca el origen y el número complejo, ahí y ahí. ¿Ok? Bueno, aquí lo borré, ¿eh? Pero recordemos que la suma de estos dos era 9 menos 3i. Ya. ¿Cómo yo explico esto en el plano de Argand? Recordemos, tomándonos un poquito de materias anteriores y de física también, de vectores, la suma de vectores, yo tengo que unir esto paralelamente. O sea, bueno, aquí me va a costar un poquitito, ¿eh? Este vector yo lo pongo por aquí y después uno voy a formar como una especie de paralelogramo ahí entre los dos vectores. Se supone que esto es paralelo con esto y este es paralelo con este. ¿Ya? En el dibujo no me va a quedar tan perfecto. Si después yo uno esto acá, ahí, ese vector será la suma de Z1 más Z2. Que si yo extiendo este plano cartesiano, o más bien dicho plano de Argand, hacia allá, acá estará el 9 y esto cae justo aquí en el menos 3, que es el resultado, ¿cierto?, de la suma. Obviamente esto aquí está dibujado no de una manera muy pulcra porque no tengo papel cuadriculado, pero si lo experimentas, si lo resuelves, este mismo ejercicio que yo acabo de inventar en una hoja cuadriculada, bien hecho, y lo suman los vectores, tiene que coincidir ese resultado, ¿ok? Esa es la explicación gráfica de la suma de números complejos. Ahora, ¿cómo restamos números complejos? Bueno, veamos ahora la resta de números complejos. Vamos a borrar acá. Ahí. Vamos a restar, o lo que también se conoce como la sustracción. Suponiendo que tengo yo aquí dos números complejos, el Z1 será A más BI y el Z2 C más DI. La resta de Z1 menos Z2 será A más BI menos, y aquí ponemos paréntesis, C más DI. Y ponemos paréntesis porque estamos abordando este ejercicio como binomios. Y cuando yo sumo, más bien dicho, resto binomios, tengo que poner un paréntesis por el tema de que el signo menos delante del paréntesis va a cambiar los signos interiores. Entonces, A más BI, acá cambian los signos, menos C menos DI. Y bueno, separo real con real, imaginario con imaginario, y me queda A menos C más B menos DI. Ahí está la resta de números complejos. En el fondo, lo que tengo que hacer yo es restar la parte imaginaria, o más bien dicho, comienzo con la parte real con real, imaginario con imaginario. Veamos un ejemplo numérico para entender esto.
Supongamos que tengo yo el número complejo Z1, que vamos a poner aquí 7 menos 3i, y el número complejo 2, que será 6 más 9i. ¿Ok? Y yo los voy a restar. Resto Z1 menos Z2. Y lo voy a hacer en forma binomial, porque es más recomendable. Por el tema de que yo puedo abordar el ejercicio como si fueran expresiones algebraicas. Y es más fácil trabajar con expresiones algebraicas. Según yo. O sea, es una opinión personal. Yo lo recomiendo así. Entonces, tenemos, será 7 menos 3i menos 6 más 9i. Entonces, quedará 7 menos 3i, cambio los signos interiores, menos 6 menos 9i. Ahora, la parte real, 7 y menos 6. 7 menos 6 es 1. Y la parte imaginaria, menos 3 menos 9, menos 12i. Y ahí está el resultado de ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, la primera parte de las operatorias básicas, de las primeras dos operaciones básicas, que son la adición y la sustracción, funcionan de manera muy similar. Hay que sumar o restar las partes reales y después sumar o restar la parte imaginaria. Eso es todo con respecto a la adición de números complejos. Veamos ahora la multiplicación en los números complejos. Para multiplicar números complejos nos vamos a dirigir a la página 95 de nuestro libro. Ahí sale la multiplicación de números complejos. Incluso aparece ahí una fotografía, ¿cierto?, de dos alumnos conversando acerca del tema, Mirta y Jorge, desarrollando números complejos, multiplicación o producto. Bueno, Mirta dice que ella multiplicó los números como par ordenado, mientras que Jorge lo hizo con forma binomial. Bueno, de ambas maneras se puede. Yo recomiendo hacerlo de manera, expresar el número complejo de forma binomial. De todas maneras, si en un ejercicio apareciera multiplicar dos números complejos si están en par ordenado, yo siempre puedo transformarlos a forma binomial, resolverlo y el resultado, si es que fuera con alternativa y están todos en par ordenado, el resultado lo vuelvo a pasar a par ordenado. Pero el procedimiento es más familiar cuando lo hacemos de forma de binomio, de binomial. Veamos el ejemplo. Por eso vamos a escribir acá entonces multiplicación y lo vamos a hacer con un ejemplo, pero primero lo voy a explicar de forma general. Si yo tengo acá el primer número complejo a más bi y el segundo número complejo c más di, y ahora yo los quiero multiplicar. Z1 por Z2. Bueno, los coloco acá como binomios, a más bi por c más di. Y bueno, aquí es una multiplicación de dos binomios, y aquí está la ventaja de hacerlo de forma binomial, porque sabemos multiplicar binomios, término a término. Entonces queda a por c, ac. A por di, a di. B I por C, BCI, como el banco, BCI. Y después estos dos será B, D, I al cuadrado, ¿cierto? En esta última parte hay que tener precaución y mucho cuidado. Yo multipliqué BI por DI y da BDI al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo que si hubiese sido BX por DX. BDX al cuadrado, ¿cierto? Sí, es la misma idea, pero con la parte imaginaria. Acá es donde tenemos que tener cuidado en esta parte, porque no tenemos que olvidar que i al cuadrado tiene un valor de menos 1. Por lo tanto, esto va a quedar así. AC más, bueno, aquí hay términos semejantes, ¿cierto? O sea, me queda AD más BCI más,
bueno, menos en realidad, ¿cierto? Porque va a cambiar el signo ahí, porque al tener esto un menos 1, todo esto queda negativo. Menos BD. Y así se multiplican números complejos. Ahora, alguien podrá pensar, oye, pero igual está como difícil. Y ya, es que con letras se enreda un poco. Pero veámoslo en un ejemplo como el que aparece en el libro, con números, y lo vamos a ver más claramente. Tenemos ahí dos números complejos. Z1 es 4 más 3i. 4 más 3i. Y Z2 es menos 3 más i. Esos son los números que van a multiplicar estos chiquillos acá. Entonces, voy a multiplicar Z1 por Z2. Si yo pongo 4 más 3i por menos 3 más i. Y voy a multiplicar término a término. Entonces, 4 por 3, menos 12. 4 por i, 4i. Luego, 3i por menos 3, menos 3 por 3, 9i. Y más con más da más. Y 3i por i es 3i al cuadrado. Pero, como dije anteriormente, hay que considerar que este i al cuadrado tiene un valor de menos 1. Entonces, menos 12, esto lo vamos a dejar así por mientras, vamos a ir paso a paso. Más 4i, menos 9i. Y este menos 1 por 3 es menos 3. ¿Te fijas? Se va esta parte al cuadrado imaginaria, pero le cambia el signo, porque vale menos 1. Esto queda 3 por menos 1, menos 3. Ahora tengo yo aquí término semejante, y acá también. Menos 12 menos 3 es menos 15. Y 4 menos 9 es menos 5, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, menos 5. Y ahí está. Menos 15, menos 5, perfecto. Y ahí está el resultado. Lo que hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, es esta parte. Que el i cuadrado vale menos 1. Nunca olvidarnos de eso, que es la definición de la unidad imaginaria que habíamos visto en la clase pasada. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Y en el siguiente vamos a ver la división de números complejos. Y vamos a ver también ejercicios para reforzar la idea.